El día de hoy, el mensaje que usted escuchará está en las páginas de la Escritura, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16 y capítulo 5, versos 1 al 6. El tema es la esperanza de la inmortalidad. Ahora, en vivo, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos en la iglesia El Camino de la Fe. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en la segunda carta del apóstol a los Corintios. Ay, Dios mío. Inolvidable eso. ¿Lo tienen? Voy a leer del 1 al 6. Dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios, es segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 1 al 6. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo a los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, no quisiéramos dejar nuestro cuerpo y morirnos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Sí, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Padre, te rogamos que nos bendigas esta mañana con la palabra. Ayúdame, Señor, para trazarla con verdad y justicia. Por Cristo Jesús. Amén. Hemos leído los versículos del 1 al 6. Amén. Bueno, ahora sí pónganse para oír la palabra. Estos versículos del capítulo 5 que acabo de leer son en realidad la continuación de los versículos 16 al 18 del capítulo 4, capítulo anterior. Por lo que en realidad yo debí leerlo de esta manera. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, empero, se renueva de día en día. Eso dice el pasaje anterior. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. No más en esos 2 versículos, 16 al 17 del capítulo anterior, el apóstol hizo 3 grandes declaraciones y voy a señalarlas por separado para nuestro provecho. La primera declaración: aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Primera declaración. Estoy hablando de los versículos 16 al 17 del capítulo 4. La segunda declaración, ¿qué hace? Dice: por lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación. En este presente, nuestra tribulación no es tan pesada, es leve porque es momentánea. Lo repetiré de otra manera. Por lo que al presente, fíjese bien, son tribulaciones breves y livianas, nos causan un alto y eterno peso de gloria. Es decir, mis tribulaciones son leves, no me pesan. Que es una tesis que yo siempre he sostenido, que la vida en Cristo y la vida ministerial no es pesada. Cuando alguien me dice que sufre mucho el ministerio, le digo que deje el ministerio, porque yo he aprendido que es un placer. Alabado sea Dios. Y la tercera: no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. 3 declaraciones que hizo el apóstol Pablo, interesantísimas. Y eso debe poner en nuestros labios una pregunta, que sería: pues ¿de qué cosas está hablando el apóstol? Aunque creo que sería más provechoso, en vez de la pregunta de qué habla el apóstol en estos pasajes, sería mejor pensar: pues ¿de qué cosas ha estado hablando el apóstol en el capítulo 4? Porque esto es prácticamente lo que está diciendo en el 5. ¿De qué cosas? Y yo creo que pensar qué cosas ha dicho en el capítulo 4 es el mejor punto de partida para entenderlo. Y ponemos como referencia, por supuesto, ¿qué está hablando en el capítulo 4? Ponemos como referencia el problema que le habían ocasionado los judaizantes, que le ha dedicado muchos capítulos, lo que implica la importancia que tiene la judaización y la no aceptación de la judaización. Habían hecho correr la versión no solo en Corinto, haciendo un resumen si usted quiere, sino en toda la Acaya, que Pablo no era apóstol y por consecuencia su evangelio era deficiente. Es más, dirían que se lo aprendió a terceros. Es cuando Pablo se defiende con los Gálatas y dice: yo fui a Jerusalén estuve 15 días en Jerusalén, y a los únicos que vi ahí que parecían ser algo, oye, qué duro fue con Pedro, Juan y Santiago. Y es más, si eran algo, Dios no acepta apariencia de hombres. Amén. Quiere más. Alabado sea Dios. Está haciendo una defensa vigorosísima. Dijo: yo lo recibí del Señor Jesús.
A mí me lo explicó él mismo. Y que allí los judaizantes, en esa deficiencia que Pablo tenía en la enseñanza verdadera, es donde ellos eran los únicos capacitados para enseñar las cosas de la ley. Desde luego, fíjese bien, de ninguna manera los gentiles. Es decir, solo nosotros los judíos somos los que debemos ser los tutores y nunca jamás los gentiles. ¿Por qué cree usted que ellos siempre vienen a tomar la palabra? Ellos se convierten en tutores de las iglesias cristianas gentiles. Y eso precisamente fue lo que llevó al apóstol Pablo en el capítulo anterior a decir que él tenía mejor posición que Moisés. ¿Cómo cree que les cayó eso? Alabado sea Dios. Irreverente, sacrílego. Y era mejor posición que la de Moisés, porque a él, dijo Pablo, le habían otorgado la misericordia de administrar el nuevo pacto en Cristo Jesús. Nadie más lo estaba administrando, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni nadie. Era Pablo, el único a que le encargaron la administración. Donde eso de administrar ese nuevo pacto implicaba ser el único que tenía derecho de anunciarlo y de explicarlo, desglosarlo, desmenuzarlo. Yo soy el único que tiene esa facultad, ese derecho, que nadie más. Hizo una defensa muy fuerte. Era decirles: señores judaizantes, ustedes no tienen ningún derecho, porque el pacto que yo represento es superior al viejo pacto que les dio Moisés, o que nos dio Moisés. Y que por esa sola razón él estaba en mejor posición, porque era mejor pacto que el de Moisés. Fíjese usted la lógica que está usando Pablo. Pues de eso fíjese bien lo que le estoy comentando, porque estoy predicando, pero estoy enseñando. Él está diciendo que él tiene mejor posición que Moisés, porque el pacto que él representa es superior al de Moisés. Alabado sea Dios. Y que él es el único y nadie más tiene derecho a tratar de explicar ese pacto, porque a él se lo dieron. Vigorosa la defensa del apóstol Pablo. Muy bien, entonces puntualizo eso. Está diciendo cosas contra Moisés. Pues eso que dijo Pablo, estos judíos hicieron llegar a Jerusalén una versión. Pero espéreme tantito. Yo digo que no fue una mera versión, porque versión es contarlo así de manera. No. Santiago le dijo a Pablo: tú sabes, hermano, cuántos millares se han convertido y son muy celosos de la ley, pero han sido informados. Espéreme tantito. Si ya es un informe, era un asunto de carácter oficial. Alabado sea Dios. ¿Ve lo que estoy diciendo? Es decir, iban tras él por parte de los fariseos, porque los fariseos son precisamente donde nacen los judaizantes. Eso lo encuentra usted en Hechos 15. No más que a veces no se le pone la lupa a eso. Que digo, sin duda fue el sector fariseo, y que por cierto me llama la atención que Santiago no quiso verse involucrado, y le dice:
A esos que son muy celosos les han informado. Y él se lavó las manos, Santiago. Ese grupo es muy celoso de la ley. Y fueron informados. Insisto, ve cómo Santiago se hace a un lado. ¿Y qué fue lo que les informaron? Porque no fueron meras versiones, así sueltas. Fue formal. Les han informado que tú enseñas a los judíos a apartarse de Moisés. Es decir, lo que Pablo argumentó de que su pacto era superior al de Moisés, le dan la vuelta en la interpretación y dice, anda diciendo cosas contra Moisés y que se aparten de Moisés. ¿Es cierto eso? ¿Decía eso Pablo? Cosa que era falsa. Cuando yo veo estas cosas, digo, ¿cómo le agradezco a Dios por Pablo? Que no se hizo para atrás, que no le temblaron las piernas. Interesantísimo hombre. Pero hubo una segunda información. No solamente dice que se aparten de Moisés, sino además dice que no han de circuncidar a sus hijos, ni andar en las costumbres o en las tradiciones de nuestra fe. Y yo pregunto, ¿cuándo enseñó Pablo a los judíos que no se circuncidaran? Porque esa es una señal entre ellos y Dios, eterna. Alabado sea Dios. Si usted es judío, circuncídese, porque es parte de un pacto eterno. Amén. Y Pablo no lo hemos encontrado en ninguna parte diciéndole eso a los judíos, pero sí se lo decía a los gentiles. Es decir, porque la tesis de los judaizantes era, si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos, echando por tierra la salvación que muchos gentiles habían recibido de Cristo de manera soberana. Alabado sea Dios. Pablo jamás enseñó a los judíos que no se circuncidaran y que no guardan las costumbres de la ley. Eso se lo dijo solo a los gentiles. Pero usted ve cómo hacían el cambio. No, marrulleros, de veras, qué marrulleros los hermanos de Jerusalén. Alabado sea Dios. Y claro, pues yo no le encuentro demasiado en contra de Santiago porque él no sabía ni cómo estaba, pero eran informaciones que llegaban, pero como que no tenía certeza porque le dijo, arréglate con ellos. Alabado sea Dios. Van entendiendo lo que estaba pasando. Pero la cuestión fue que él les dijo que él era superior a los judaizantes. Argumentó que si el pacto dado a Moisés fue con gloria, estoy haciendo repetición, que yo dije significa que a ese pacto le añadieron gloria. Y lo que se añade no es esencialmente parte de un todo, es un agregado. Llegó el pacto al monte del Sinaí y Dios le agregó gloria. Gloria que se vio en el rostro de Moisés. Amén, hermanos. Que yo les expliqué y les dije, ese con es una preposición, es gramaticalmente una preposición que usa para mostrar que cuando ese pacto fue dado a Moisés, le añadieron gloria. Pero que cuando se da el evangelio, ¿cómo no iba a ser superior el evangelio? Que no le agregaron gloria, sino que el evangelio es la misma gloria. Alabado sea Dios. La misma gloria.
Y esa gloria resplandece, dice, en la faz de Jesucristo. ¿Y qué tan distinto es Moisés a Cristo? A la distancia que está la tierra y el cielo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero a los judaizantes les surgía minimizar la persona del apóstol y su ministerio. Yo siempre insisto mucho en este tipo de enseñanzas o predicaciones, enseñanza, porque son cosas que se tienen que quedar. No sé cuándo las volveré a predicar. Y se tomarían los judaizantes de cualquier cosa para reducir a nada al apóstol. Incluso, que también lo dije, sus críticos se habían dado a señalar la falta de presencia del apóstol, señalando sus defectos físicos, que yo lo digo a mi manera. Se quejaban de que Pablo era feo, pero esa idea, yo creo, no se las oigo tanto a los judíos como se las oigo a los griegos, los falsos maestros de Corintio, pero que eran griegos, porque entre los griegos el que daba conferencias, era casi una exigencia que tuviera una presencia, un porte impresionante. Y dijeron, pero pues si su palabra es ligera y su presencia es vana, ¿sí? Eso se lo atribuyo no a los judaizantes. ¿No habían dicho que su presencia corporal era flaca? Y ahí es donde empezamos a entrar a una idea del cuerpo. Y se hace la entrada, porque nos va a ir llevando luego hacia lo que dije esta mañana, la esperanza de la inmortalidad. Y cuando hablamos de inmortalidad no estamos hablando del alma, las almas son eternas. Esto tiene que ver con lo que es el cuerpo. Este cuerpo fue creado por Dios para existir siempre. Amén. Alabado sea Dios. Por eso los muertos tienen que ser resucitados y nunca jamás volverán a morir. Qué precioso detalle de la doctrina. Pero eso también trae con otra idea. Cuidado con lo que hagas con tu cuerpo, porque es propiedad de Dios, eterna. Y yo digo, creo que estos eran griegos. Pero también señalé esto. ¿Y qué hace el apóstol? Es muy interesante cuando alguien quiere reducirnos, minimizarnos, hasta de un ala de mosca se agarra. No, que falta de ortografía tuvo esta mujer. Digo, en las recientes elecciones. Que realmente yo dije, santo Dios, porque la esposa del político, líder, dijo que poeta, ¿no se acuerda? Está diciendo de un poeta que dijo, citó que no solo de pan vive el hombre. Y salta uno de los críticos, de los grandes, pero que ya están reposando en paz. ¿De qué es que te empache? Él dice, pero si esa es de los evangelios. Y yo dije, otro. El Señor Jesús citó al diablo, pero le citó lo que había dicho Dios en Deuteronomio. Por lo tanto, el autor intelectual de esa frase es Dios mismo. Alabado sea Dios. Y nomás hasta con eso se andaban peleando. No, si les digo. Denle un aplauso al Señor Jesús. Pero precisamente ese es un punto de entrada, un ángulo de entrada, cuando se entra a las deficiencias físicas. Y que yo dije, pues Pablo dijo, deja ver mi cuerpo. Y al observar su cuerpo, pues lo vio que ya tenía muchas fallas.
reconoce el deterioro de su cuerpo por la edad y acepta que ese Pablo exterior había llegado a ser el Pablo viejo. Los años. Es muy cierto, diría Pablo, sí es cierto. Señores, tienen toda la razón. Es cierto que me he ido desgastando, que este vaso de barro se está desmoronando. Pero que con todo y eso, Dios, a sabiendas de mi fragilidad como vasija de barro, con todo eso Dios quiso poner en mí su tesoro. Alabado sea Dios. Poner su tesoro en el Pablo viejo. Nosotros somos tesoros de barro. Somos vasos de barro cargando un tesoro. Amén. Que decía un viejito predicador: revise que ese vaso de barro no vaya a tener hendiduras y se vaya a ir tirando el tesoro. No sé cuántas cosas quería decir con eso ese viejito predicador, pero hay una cuestión, y es que eso de usar vasijas de barro para depositar tan cuantioso tesoro, tan inmensa fortuna, enfrenta muchas objeciones. Que esa vasija se puede quebrar, porque el barro se quiebra. Pero el apóstol diría: les voy a revelar un secreto. Le digo que cuántas cosas quedan por ahí en un rincón. Yo siempre me regreso y otra vez veo a Pablo en ese pedacito para descubrir, mira nomás cuántas cosas se quedaron aquí regadas y yo no las vi, y conviene verlas. Les voy a revelar, dijo, un secreto, ya que están hablando de esas cosas, que sí reconozco, que es cierto que es muy posible que ese vaso de barro se quiebre, pero que también es imposible que se quiebre. Alabado sea Dios. De un aplauso al Señor. Qué interesante Pablo, ¿verdad? Es posible que se quiebre, pero también es imposible que se quiebre. Y le decimos: ¿por qué, Pablo? ¿Por qué es imposible? Sí, es cierto, diría que las posibilidades de quebrarse es un porcentaje muy alto, porque se muere el hombre de repente, cualquier hora, o sencillamente se ve inutilizado, cosa que yo le pido a Dios que nunca permita que me quede inutilizado. Que a mí me maravilla la recuperación que Dios me dio, en una misma semana. Y no he dejado de predicar ni una sola vez. Alabado su nombre. No me diga que no es, este vaso se estaba quebrando, pero resulta que no se quebró. Amén. Pero las posibilidades que se quiebre sí son muy altas, pero las posibilidades de ese vaso de barro que no se quiebre son también muy altas. Tan altas como la posibilidad que se quiebre. Y aún más, diría Pablo, aún más, es imposible que se quiebre. Alabado sea Dios. Amén. Y les voy a decir la razón, dijo Pablo, porque esos vasos frágiles están guardados por el poder de Dios. Alabado Dios. Maravilloso. Qué bonitas ideas de Pablo, ¿verdad? Así que no, ahora que creemos en Cristo, que lo conocemos, no hay razón para desanimarnos por nada. Y aquí debo hacer una acotación entonces. Eso lo digo yo, en mi experiencia personal como ministerio. Ser llamado al ministerio, yo lo entiendo como recibir un seguro de vida.
Usted me va a decir, ¿cómo un seguro de vida? Muy sencillo, porque si Él me llamó para hacer un trabajo que dure cierto tiempo, que yo a veces me he sobregirado, digo, imagínese que me llamó a hacer un trabajo que termine el 2040. Digo, me estoy aprovechando de lo que dijo Pablo, alabado sea Dios. Que si así fue, entonces es garantía que Dios me hará vivir hasta el 2040. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero también nace la idea que te dice, si te hicieron vivir lo suficiente, no tienes derecho a presentarte a Dios con un trabajo sin terminar. Ese es el otro lado de las cosas. Y yo he cuidado mucho ese detalle. ¿No es maravilloso, hermanos? Entonces, no hay razón valedera que justifique que hemos de esperar que esas vasijas se quiebren. Que no hay probabilidad que se quiebre porque Dios, ¿sabe por qué no se quiebra? Porque Dios no fracasa. Qué bonitas ideas, detalles tan bonitos. Es que Dios no fracasa. Y yo le he dicho al Señor, mire, Señor, tú sabes que con todo mi corazón yo quiero hacerte el trabajo. No más entonces, es más, no necesito ni decírselo, pues Él lo sabe. Entonces no va a dejar que esta vasija se quiebre antes de tiempo. Alabado sea Dios. Porque si las vasijas se le quebraran de sorpresa al Altísimo, entonces sería un fracaso de sus proyectos. Pero como eso no pasa, ninguna vasija se le quiebra antes de tiempo. Nos vamos a quebrar cuando debemos quebrarnos. Alabado sea Dios. Un aplauso al Señor. Y entonces eso justifica la exclamación de Pablo en el versículo 16 que nos dice, por tanto, no desmayamos. Yo tengo que llegar hasta la otra orilla, diría Pablo. Parece que todos los días la muerte me pisa los talones. Sin embargo, no me va a poder tocar hasta que le termine a mi Señor el trabajo que me encargó. Alabado sea Dios. Entonces, por tanto, no desmayamos. Dice, cuando se tiene conciencia de las cosas, no hay tal idea de que el creyente ande desanimado, alicaído, que ya no sabe ni para dónde irse, si a la derecha o a la izquierda. No, Señor. Siga haciendo lo que le mandaron a hacer. Si no sabe otra cosa, usted siga haciendo lo que le dijeron que hiciera, hombre. Alabado su nombre. ¿Y para qué hace Dios las cosas así? El apóstol dirá, por una razón, hermanos. ¿Por qué puso este tesoro? Que ya lo dije a ustedes, este tesoro en vasos de barro. Pablo diría, pues para que se admire el tesoro y no el vaso de barro. Que se admire al evangelio de Jesucristo y no al predicador. Yo le agradezco mucho los comentarios que hizo sobre mi persona, hermano. Me sentí, pero me acordé de Pablo que dijo, no pienses de ti más de lo que eres. Alabado sea Dios. Así que por tanto no desmayamos. Pero esta ya es la segunda vez que dice lo mismo, por eso lo repetí. Porque no es lo mismo, es la segunda vez que dijo lo mismo. Y en el verso 1 dijo, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. ¿Qué significa? No nos descorazonamos. En nuestros pensamientos nunca sube el desánimo. Qué lindo creyente es. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sí. Y es cuando nos hace una revelación dominante
otra revelación tras revelación. Precisamente por esto, de que Pablo viejo y que se está desgastando y que se está ya desmoronando, dijo, a propósito le voy a hacer otra declaración. Algo está pasando. En mí se está dando un doble proceso. Uno en el hombre exterior, en este cuerpo. El otro en el hombre interior. Y los dos procesos se mueven en sentido contrario. Uno hacia abajo y el otro hacia arriba. Que lo que está sucediendo a su cuerpo es distinto a lo que le está sucediendo a su hombre interior. Es decir, mientras él se desmorona, el hombre interior se fortalece. Alabado sea Dios, se va renovando. Y renovarse es irse haciendo nuevecito. Ya no era, yo siempre digo, de principio a fin el creyente debe tener la misma euforia por la fe en Cristo. Ah, qué hermano tan gozoso que era. Pues sí, hermano, pero usted sabe que todo se acaba. Ándele. Alabado sea Dios, necesita la renovación interior. Alabado su nombre. Amén. He querido meterles en el alma esta versión. Pase lo que pase, nos vamos renovando en Cristo. Que su valor, que su ánimo interior crece y que resulta que se está desbordando como nunca. Que en él no hay ánimo acobardado. De quien ve que sus recursos físicos van hacia abajo. Quien ve, siendo creyente, que sus recursos físicos van hacia abajo, se ve acobardado su ánimo. No, pues ya, no sirvo para nada. Por supuesto, puedo decir que el apóstol está proponiendo la tesis de la no caducidad ministerial. Es decir, la utilidad de un hombre de Dios no termina jamás. De un hijo de Dios no termina jamás. De ustedes no termina jamás. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y aunque lleguen a ser viejos, que falta mucho, hermano. Ya ve, hermano. Ya ve. Por eso le dije yo cuando dijo que el que había dicho que el tiempo se está... ¿Y por qué volteó a verme a mí? Alabado sea Dios. El punto que estoy proponiendo es ese, ¿no? Que el simple hecho de que usted como creyente se vea que su cuerpo se va deteriorando, no debe caer en desánimo. Porque tenemos vida útil en Cristo hasta el último respiro de nuestra vida. Alabado sea Dios. Quiere una evidencia. Jacob ya para morir llamó a sus hijos y los bendijo y les dijo profecía. Y luego murió. Es decir, hasta el último momento de su vida, el viejito Jacob fue útil. Y los hijos giraban en torno a él. Me gusta mucho lo que sucedió con T.L. Osborne. T.L. Osborne y Daisy anduvieron 50 años en el África. Él me decía, yo no sé qué traen este montón de gringos locos acá en Estados Unidos, hermano Ramos. Yo me he pasado 50 años con mis miserables allá en el África. Cuando el hermano Osborne murió, reunió a toda su familia, su descendencia, para recomendarles que fueran solidarios con el Señor Jesús, siempre, bajo cualquier circunstancia. Y cuando terminó de regalarles esos consejos de vida, fíjese bien, cuando terminó
allí en su cama de regalarles esos consejos de vida. Volteó su cara a los cielos, dijo: Señor Jesús, cojum, o sea, llévame a casa. Y murió el viejito. Alabado sea Dios. Maravilloso. Qué hermosa manera de morir. Útil hasta el último instante de su vida. Entonces, pero el creyente, no solamente como ministro, como creyente, como persona, tenga la seguridad que si está solidario con Cristo, su vida será útil hasta el último instante. Seremos entonces nosotros ministros para siempre, necesarios para siempre. Jamás dejaremos de ser necesarios para el mundo por tener, fíjese bien, ese barro viejo, ya 95 años. Digo, no quiero decir los que tienen 95, ¿no? Que al cabo si se estacionan los alcanzo dentro de mucho tiempo. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan útil? ¿Por qué sus palabras enriquecen a los que lo oyen, aunque ya esté usted muriendo? Oye, hermano, pues no dijimos que ese vaso de barro tenía dentro un tesoro. Cuantiosa fortuna. Por lo tanto, implica que podemos enriquecer a muchos aún en el momento de nuestra partida. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. A ver si lo expliqué bien. Es decir, usted aún ya muriéndose, ya muy viejito, ya usted puede enriquecer a muchos. ¿De dónde los enriquece? ¿Con qué? Pues no que pusieron un tesoro en usted. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Ve la utilidad que tenemos en Cristo? No se acobarda, aunque se vea viniendo a menos, sino como un hombre pleno, una mujer en Cristo plena, reconoce que su interior se va renovando cada día, aunque su cuerpo ya no le responda. Pero no le han quitado el tesoro lo tiene en usted. Alabado su nombre. Alégrense, hermanos, por esa bendición. La gente los va a necesitar mucho en esta generación. Es cierto que en su cuerpo hay un proceso de desgaste continuo. Pues sí, pero continuo también es el proceso de renovación interior. Las energías que recibe su cuerpo mortal se reducen. Fíjese, casi lo mismo que había predicado, pero son cosas distintas a lo que vamos a manejar. Pero su vida en esa relación con Cristo recibe nuevos recursos espirituales día a día. Y cada vez que la gente platique con usted, usted tendrá sorpresas para ellos, un tesoro en los labios. Alabado sea Dios por la renovación espiritual. Recibiendo todos los días recursos espirituales. Ese creyente es una novedad, es alguien a quien hay que oírle. Está aceptando que ese proceso de desgaste ha de terminar en el día de su muerte. Dijo en el verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El apóstol no deja de valorar que ha sido preservado con vida a pesar del contacto diario con la muerte. No puede morirse antes de tiempo. Por eso trabajar en lo que el Señor nos encargó es seguro de vida. Tómelo para usted como creyente, como miembro de la iglesia, tómelo. Porque
porque es un recurso que lo hace vivir a usted también, vivir físicamente. Pablo sabe que si está vivo, pues es por un milagro. Pues dice, nosotros que vivimos, y aclaro que ninguno que vive por Jesús, ninguno muere por casualidad. Que esa vasija de barro no se puede quebrar antes. No tenga temor. Si usted ama al Señor y hace el trabajo, no se va a morir antes de tiempo. De veras, yo reflexiono mucho sobre lo que Dios hizo conmigo. La cantidad de años que me ha hecho vivir. Decía mi hermano Chuya, de los mayores, ¿no? Ya nomás quedamos 3 de 10. Ahora sí que estoy como aquello de que nos quedan tantos. Sí. Y que me dice, no te vayas a ir, porque ya nomás quedamos 3. Es cierto. Me decía, imagínate nomás, en la cantidad de años, él dijo de otra manera, en la bola de años que tienes. Digo, muy grosero, ¿verdad? Yo hubiera querido que me lo hubiera dicho con flores y demás. Con la bola de años que tienes, ¿cuántas veces habrá latido tu corazón? Millones de veces. Y sigue como el primer día. ¿Cuántos pasos habrás dado en todos estos años? Y tu cuerpo sigue de pie. No hay duda, y se te pusieron buena maquinaria. Alabado sea Dios. Amén. Pero aunque muramos, entra la idea de, sí, pero aunque muramos, la vida de Jesucristo será manifestada. ¿Cómo fue? Que estando el Señor en la tumba, la vida de Cristo fue manifestada y se levantó de la tumba. Alabado sea Dios. Y en nosotros pasará lo mismo. Por eso siempre he dicho que el ministerio no puede amargar, que la vida cristiana no puede amargar, que los creyentes, sí, eso lo he dicho muchas veces en mi casa, los creyentes no deben llegar a ser viejitos limoncitos, agrios, que no usted nos puede ni saludar porque que el Señor le bendiga. Alabado sea Dios, ¿no? Amén. Sino que seamos creyentes alegres, gozosos. Alabado sea su nombre. Pablo era el optimista que no se acordaba. El hombre sin Dios a veces llega a ser tan valiente que no se acobarda, cuando menos no lo manifiesta. Cuando se da el decaimiento del hombre exterior, el desgaste moral del cuerpo aflige, porque es carga. ¿Qué dice la Escritura? Ya ni me digan cuántos años, pero ¿cuántos años dice la Escritura? ¿Cómo, hermana? 180. Que ya a los 80 años dices carga. Sí, porque el cuerpo pesa, porque las coyunturas de todo eso. Pero eso nada tiene que ver con la amargura de espíritu. Dijo Pablo, bueno, dice, a mí me gustaría que me encontraran vestido. Le llama vestido a su cuerpo. Y no desvestido, que quiere decir no que me encuentre muerto el Señor. Me gustaría que cuando el Señor viniera, yo estuviera vivo. Alabado sea Dios. Qué enriquecedor el viejito Pablo. Ya los últimos días nos está dejando riqueza. Nos estamos diciendo que ese vaso de barro tiene mucha riqueza. Entonces, cuando ese vaso de barro mostró lo que tenía, nos enriqueció por milenios. Alabado sea Dios. No somos atrapados por la nostalgia.
por la queja. Porque sí puede suceder que llega una edad cuando la queja de uno amargue a los demás. Pongamos en mente las palabras de Pablo. Por nada estamos afanosos, por nada estamos desmoralizados. Y alguien dijo que un creyente así, quejumbroso, es un espectáculo de melancolía. No, ya no quise seguir leyendo a ese autor. ¿Es cierto eso? Porque sin este evangelio de la gloria de Cristo, la visión que el hombre tiene de la vida se limita a lo que puede hacer cuando su cuerpo está fuerte. Y la vida nuestra va más allá de cuando nuestro cuerpo ya no pueda. Eso tiene motivos, ilusiones distintas. Y sin ese poder hacer algo, se llama acabado, reducido, desesperanzado. Pero si usted es un hijo de Dios que ha entendido lo que Pablo nos ha regalado, no queda usted limitado a lo que hace en el cuerpo, sino en esto, en su cuerpo. Pues ¿qué cosa es su cuerpo? Pues es una vasija de barro, ¿no dijo Pablo? A la que le depositaron un tesoro. Por lo tanto, siempre contendrá riqueza. Esa riqueza, es decir, la idea que yo quisiera desmenuzarla y hacer que Dios me ayudara para decirlo de la mejor manera. Usted enriquecerá a la gente siempre si conserva ese tesoro. Porque aunque usted viejito le van a pedir consejo y usted les va a dar rumbo y la gente va a salir enriquecida. Alabado sea Dios. Jamás dejará de ser útil. Porque si nos morimos, entonces habremos de resultado. Dice Pablo, porque al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación. Oiga, tenían años de palizas y él está diciendo, no, esto es leve. ¿Qué visión tenía en su alma? Por eso dijo en los Hebreos, es que miraban la patria. Y nos sobra un eterno y alto peso de gloria. Otra versión dice que esta leve tribulación produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Ve el contraste de el apóstol ha echado mano como para curarnos de amar lo que es temporal para amar lo que es eterno. Porque en ver lo que es eterno recibimos consolación. Porque lo que es temporal dice, pues es leve, significa no pesa. Y además es momentáneo, se pasa rápido. ¿Cuántas veces decimos, no tiene esto para cuándo terminar? Que Pedro diría muy precioso, diría que las tribulaciones, cuando decimos, ¿para cuándo se termina esto? Dice entonces ese creyente que va desmoralizado, de repente lo alcanza alguien por un lado y le voltea y le dice, otro poquito. Alabado sea Dios. Y él le dice, ¿y tú quién eres? La paciencia, dijo. Alabado su nombre. Den un aplauso al Señor Jesús. Yo no sé qué tanto haya valido para ustedes esta enseñanza, este sermón de enseñanza, que soy muy repetitivo, sí, porque yo insisto que hasta Dios es repetitivo. Porque le dijo a Moisés, mira, esta es la pedagogía del reino. Estas palabras que yo te mando hoy, se las vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche. Santo Dios,
No me diga que Dios no es repetitivo. Y entonces, para ser repetitivo y justificarme, yo digo que lo es. Alabado sea Dios. Pero es que yo he aprendido en la pedagogía que la repetición arraiga las ideas. ¿Olvidarán estos conceptos, hermanos? No creo. Y cuando dentro de muchos años lleguen a ser viejitos, no se decaigan que porque su cuerpo vino menos. Busquen entonces nada más seguir siendo útiles y enriqueciendo a alguien. Alabado sea Dios. Eso les va a dar realización, gozo, alegría, porque antes de irse todavía siguen ayudando a los hombres, a las mujeres. Alabado sea, póngase de pie y cantamos al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo se le hizo las ideas de Pablo, hermano? Y la próxima semana entramos a otro más avanzado. Es que realmente Pablo va escalando, pues hasta que ya lo lleva uno hasta el tercer cielo. Gracias, Señor Jesús, gracias por Pablo. Cantamos un coro, ¿cuál sería? Bueno, más allá del sol yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Terrestre se deshace, tengo de Dios un edificio. Y yo estaba pensando realmente con cuánta razón Pablo dijo como pobres pero enriqueciendo a muchos. Porque Pablo a veces no traía ni para comer. Que por cierto, los que abusan la teología de la prosperidad dicen que pobre Pablo no conocía la doctrina de la prosperidad, por eso andó dando lástimas. ¿Y quién dijo? ¿Acaso se quejó que andaba dando lástimas? Alabado sea Dios. Pero él dijo, pobre, pero enriquezco a muchos. Amén. Vamos a orar entonces por los diezmos y las ofrendas. Hemos orado por muchas cosas esta mañana. Sí, gracias. Vamos a orar. Padre eterno, por Jesucristo te rogamos que bendigas a tus hijos por sus diezmos y ofrendas. Multiplícales bendición y que nunca, Señor, les falte nada. Que así suceda. Amén. Cantamos. Oh, sí, soy feliz, 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 libre del mal.
No se siente indigente. Usted tiene un tesoro real, no es ficticio. Porque usted, las palabras que usted habla de ese tesoro, de ese evangelio, levantan a la gente. Amén. Lo hemos visto muchas veces.